Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la palabra de Dios. Y convivir con el pueblo, servir al pueblo, estar con el pueblo para servirlo, no para que lo sirvan a uno, no para tráiganme la salsa, el pan, el frijol y lo demás, no, para estar con ellos, pastores con olor a oveja. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. A lo largo de estos días hemos estado reflexionando sobre el misterio de la Santísima Virgen María. Y hoy la liturgia nos presenta la oportunidad de concluir esta reflexión, teniéndola a ella también como el instrumento de la gracia de Dios que puede guiar nuestra reflexión en este momento. El texto que hoy hemos escuchado de Mateo hace énfasis en el tema de la humildad. Al fariseo, al hombre en general, pues le gusta tomar los primeros lugares. Le gusta que lo honren, le gusta, pues, ser la luz de cualquier reunión. Y en general creo que ocurre en todos nosotros. Según me parece a mí, esto tiene que ver con nuestra naturaleza que ha sido creada para lo eterno, para lo perfecto, para brillar en el cielo. Y de alguna manera esto se trasluce en todas estas actitudes. Pero el problema, como en muchas de las áreas de nuestra vida que son muy buenas, se descompone por el pecado. Si no tuviéramos hambre, pues no comeríamos.
Pero cuando se descompone esta gracia, ¿no?, que tenemos de comer, cuando se descompone, entonces la llamamos gula. Es comer hasta enfermarse, es comer desaprovechando la comida. La comemos y luego la vomitamos. Y únicamente estamos atenidos a la situación del placer. ¿Es muy rico comer? ¿Es malo el placer de comer? No. Es malo desperdiciar la comida. Es malo saciarse y luego volver a tirarla para volver nuevamente solamente a disfrutar del placer. Es malo tomar los primeros lugares. Dice San Pablo que el que aspira a ser obispo aspira a algo muy bueno, es decir, a ser el jefe de todos, a ser el que dirige toda una comunidad. Dice, aspira a algo muy bueno. Todos nosotros tenemos este deseo también. Y qué bueno, porque eso nos ayuda a superarnos. El querer llegar a tener una posición mejor en la sociedad, poder tener una casa más bonita, un automóvil, tener un poco más de dinero para poder viajar, para distraernos, para divertirnos. Pues todo eso es muy bueno, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque si no nadie se superaría, todavía viviríamos en las cavernas, todavía comeríamos en el fuego hecho de leña, pero no, el hombre aspira a este crecimiento y Dios ha puesto todo esto en nuestras vidas. Hay este deseo de participar de Dios, de su plenitud, de su perfección, de su luz. Sin embargo, pues, el hombre se equivoca y cree que va a alcanzar esa perfección, esa plenitud, escalando, y es descendiendo. La perfección en la vida, la paz, la felicidad y la alegría no se logra por nuestros propios medios. Es Dios el que lo va a desarrollar, es el que lo va a hacer. Y el ejemplo, pues obviamente más importante que tenemos, lo encontramos en Jesús. Si nosotros leemos el texto de Filipenses, capítulo 2, los versículos 6 y siguientes, vamos a encontrar que dice que Jesús, siendo Dios, no se aferra a sus privilegios. O sea, no retiene esto que tiene por propio, que es su divinidad, que es vivir en el cielo, que es ser semejante a Dios, que es ser honrado por todas las criaturas, sino que se despoja, desciende, le llamamos en griego kenosis, descender, bajar. Y entonces Él baja de su cielo, Él desciende, se despoja de todo aquello que le es propio y que le producía honor, gloria por ser Dios, y se humilla y sigue en esta escalera bajando, porque dice que se hace hombre, y luego no solamente que ya siendo Dios ser hombre, ya sería una humillación terrible, imagínense, de ser Dios a ser hombre, sino que continúa su descenso y muere en la muerte más ignominiosa que había en aquel tiempo, que era ser clavado en una cruz. Era un castigo terrible, no solamente por lo doloroso, no solamente porque era un castigo que se infringía a los peores criminales, que eso ya era una gran ignominia, que a uno lo identificaran con un criminal, sino que además los crucificaban desnudos. La piedad cristiana ha tapado a Cristo, pero no murió así. Murió completamente desnudo. Imagínense descender a la humillación más terrible de morir públicamente en medio de atroces dolores, identificado con un criminal desnudo en plena calle, por donde pasara todo mundo para que lo viera. Eso es la kenosis. Eso es el descenso. Pero llama la atención los últimos versículos de este texto. Dice, y por eso, ¿sí?,
Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblen su rodilla delante de Él y lo proclamen Señor. Descenso, bajar, 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 bajar. Y desde ahí Dios dice, y por eso Dios lo levantó. Nosotros buscamos por nuestras propias fuerzas tomar los primeros lugares. Por eso Jesús dice en el texto que hoy hemos escuchado, dice, no, desciende. Tú eres el presidente de la República, tú eres el obispo, tú eres el padrecito, tú eres el fariseo, persona noble, distinguida, educada. Despójate. Despójate de tus privilegios de fariseo, de sacerdote, de obispo, de presidente, de papá. Despójate de ellos y toma el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, ven para acá. Porque si tú eres el que quieres alcanzar la gloria, si tú eres el que quieres estar en el primer lugar, si tú eres el que quieres tener una cuenta de banco bien choncha, entonces va a pasar exactamente lo contrario. Te vas a empobrecer, te vas a envilecer. Dios es el que te levanta. Dios es el que te toma de ahí donde tú bajaste y te levanta. Hemos estado haciendo continuamente esta referencia entre María y Jesús y vemos que exactamente pasa lo mismo. En el verso 48 de Lucas 1, cuando está pronunciando esta oración, dice, Dios se fijó en la humillación de su esclava y la levantó. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Es Dios el que nos levanta, hermanos. Dios es el que levanta a María. María es la humilde esclava del Señor. María es la sierva. María es la que está para servir. Por eso dice el final del texto, el que quiera ser el primero, el que quiera estar hasta arriba, el que quiera ser honrado, toma el puesto de servidor. Y ahí es en donde ya no nos gustó. Pero este es el camino de la gloria, el camino de ser el primero, el obispo, el párroco, el encargado de la renovación, el encargado de la república o de lo que quieran, tiene que ver con este proceso kenótico de descenso y estar a la par de los demás. El Papa desde hace muchos años se firma el siervo de los siervos. Y para que no se nos olvidara a nosotros esta catequesis tan importante de Jesús en este texto de Mateo 23, lanzó una de las ideas que ha permeado más en la iglesia, particularmente, pues, está dirigida a nosotros los sacerdotes. Nos dijo que teníamos que tener olor a oveja. Es decir, que teníamos que bajarnos, ¿verdad?, de allá de la estratosfera donde andamos y convivir con el pueblo. Servir al pueblo, estar con el pueblo para servirlo, no para que lo sirvan a uno, no para tráiganme la salsa, el pan, el frijol y lo demás, no, para estar con ellos, pastores con olor a oveja. Y aunque si bien es cierto que esto está dirigido de una manera así muy puntual para el clero, pues no podemos nosotros dejar de lado al padre de familia, que también muchas veces no huele mucho a oveja. La madre de familia que hoy trabaja, a veces tampoco huele mucho a oveja.
El ejecutivo de la fábrica que tampoco huele a oveja. El presidente de la República o del Senado que tampoco huele a oveja. Y al no oler a oveja, estamos nosotros tomando por nuestra cuenta un lugar que no se nos ha asignado. Lo estás arrebatando. Estás usurpando un lugar que quién sabe a quién le toque, pero por lo pronto esa silla no te toca a ti. Ya vendrá el dueño de la casa y te dirá, amigo, acércate. Ya vendrá el dueño del redil y te dirá, hombre, siervo bueno, siéntate a la mesa conmigo. Ve y échate un bañito, ¿verdad? Porque hueles a oveja. Échate un buen baño y siéntate a comer conmigo. Es Dios el que nos levanta. Es Dios el que nos glorifica. Es Dios el que nos da el puesto que cada uno de nosotros tiene que tener. Y esto lo entendió perfectamente nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Hay un texto que quisiera hoy leerles que me parece muy importante. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 5, en donde nosotros podemos darnos cuenta de lo que piensa Dios sobre esto. Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. La humildad, mis hermanos, es un don que tenemos que trabajar. Y la única manera de trabajar este don es humillándote, es bajando, es una acción voluntaria que tú tienes que hacer porque tienes que vencer tu orgullo, tu soberbia y tu envidia, estas tres hermanas que destruyen la vida espiritual del hombre y con él destruyen su relación social. Humillarnos, bajar de donde estamos. Y es algo que tú tienes que hacer como Cristo, que siendo Dios, Él decidió. Nadie le quitó lo que tenía. Él lo decidió. El papá tiene que decidir perder sus privilegios de papá y ponerse al servicio de la casa, al servicio de sus hijos y de su esposa. El hijo mayor tiene que perder sus privilegios de hijo mayor y tomar el papel del servidor de todos sus demás hermanos. Y entonces, y solo entonces, es cuando Dios lo podrá restituir, cuando Él, si así lo desea, quiera hacerlo brillar. Hemos visto a lo largo de toda la historia a estos seres que con humildad atienden a sus hermanos. Teresa de Calcuta, hoy prácticamente ya una santa. San Francisco de Asís y tantos otros, que pudiendo tener los primeros lugares decidieron tomar el último y servir a sus hermanos. Y Dios ahora los ha puesto en los altares y ahora todo mundo habla de Él. De los grandes, de los potentes, ¿quién habla? Y cuando se habla de ellos, ¿qué se dice? La gran mayoría terminan en el completo anonimato, porque no sirvieron, porque Dios no los levanta, no les da un nombre dentro de nuestra sociedad. Dios rechaza al soberbio, al que cree que es mucho, porque ¿qué somos, hermanos, sino unos gusanos? ¿Qué eres tú más que el que está ahorita sentado junto a ti? ¿Qué es más el esposo con referencia a la esposa o a los hijos? Es verdad, ha sido puesto como pastor, pero ha sido un pastor para servir, no para que lo sirvan, porque no somos más, simplemente tenemos un puesto de mando, que ese puesto de mando debe de ser utilizado para el servicio. Cuando esto no funciona así,
Creo que no tengo que decírselo a nuestras comunidades latinas, en donde tenemos pues gobiernos que se sirven a sí mismos y no dejan nada para el pueblo, donde el puesto de mando no es para ayudar, servir, ayudar a su pueblo, sino para enriquecerse, solamente para servirse. Y cuando salen de sus mandatos, lo único que llevan son las bolsas llenas del dinero que despojaron a ese pueblo al que se les ordenó y se les dio el mandato por medio del Senado de servirle. Terminarán en el anonimato. Terminarán en la parte más baja. Terminarán muchos de ellos en el infierno. Porque Dios desprecia al orgulloso, al soberbio, al que utiliza este don de mando, este don de servicio para enriquecerse, para envilecer a los demás, para despojar a los otros. Y entonces se convierte en un desprecio para Dios. Dios dice claramente, San Pedro, dice, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da su gracia y su amor a los humildes. Tenemos entonces, mis hermanos, un trabajo importante: humillarnos. Es un trabajo en el que tenemos que trabajar continuamente, porque naturalmente tendemos a la soberbia, naturalmente tendemos al orgullo, naturalmente tendemos a tomar el primer lugar, a presentarnos como luz, a destacar yo. Y esto no nos ayuda a crecer en la santidad. Esto no nos ayuda a crecer en la perfección, que como lo hemos visto a lo largo de estos días, es ahí en donde encontramos la verdadera libertad. Ahí encontramos la libertad de los hijos de Dios y con ellos la paz. El libro de Proverbios, ya desde el Antiguo Testamento, nos decía que cuando llega la soberbia, viene la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Con la humildad viene la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios da su gracia. El humilde siempre tiene clara su mente, tiene el corazón puesto en el Señor. Sabe que su misión es servir, es ayudar, y se complace en ello. Mientras que el soberbio va a acarrear solamente problemas, desgracias y deshonra. Porque llegará el día en que el dueño de la casa, como lo menciona hoy el Evangelio, te dirá: amigo, quítate de aquí. Este lugar no es para ti. Este lugar es para otra persona. Y dice, y entonces saldrás, diríamos nosotros en el lenguaje común, saldrás como un perro con la cola entre las patas. Mientras que aquel que servía, que dijo, yo estoy aquí para servir, y se puso en el último lugar. Amigo, ven acá, siéntate junto a mí. Dice, y entonces te verás honrado delante de todos los demás. Y por eso tenemos a los santos, que son honrados por la iglesia, porque tomaron el último lugar, porque se dedicaron a servir a sus hermanos. Y cuando vemos la historia de estos hombres, vemos que efectivamente, como dice Proverbios 11:2, han vivido con paz, con serenidad, con sabiduría, porque supieron esperar a que el dueño de la casa les llamara y los pusiera en un altar y dijera a la iglesia: hermanos, honremos a San tantos. Y entonces, dice, te verás honrado. Y entonces, hasta entonces te verás honrado. Vean hoy a la Virgen María, una mujer en un pueblito que ni siquiera aparece en los mapas del tiempo de Jesús. Una mujer prácticamente campesina, hija de una familia cualquiera como la de nosotros mismos. Una mujer que amaba y ha amado siempre a Dios.
humilde. Ha entendido que su misión es simplemente ponerse al servicio. ¿De quién? De todos. Primeramente de Dios, pero apenas sabe que su prima está esperando un bebé, una mujer ya de edad avanzada, no sabemos cuántos años tendría. Imagínense las jovencitas de 18 o 20 años, tienen un bebé y mandan traer a la mamá, a la prima, a la hermana, a todos, para que le ayude porque no pueden con los labores de la casa, ¿verdad? Ay, no. Y eso que tienen aire acondicionado, que tienen luz automática, que tienen agua caliente, nomás le abren al grifo, que tienen la estufa y nomás le abren y sale el gas y se prende, y que tienen todo. Ahora imaginen ustedes esta pobre mujer de 60 años, pónganle ustedes, que tiene que ir al pozo por agua, que no estaba aquí en la esquina, que tiene que partir leña para que haya fuego, que tiene que ir a ordenar la chiva o la vaca para tener leche, y además tiene un bebé al que hay que cambiarle pañales, etcétera, etcétera, etcétera. María, bien comprensiva, entiende bien esto, e inmediatamente se lanza a su casa a ayudar, a servir. Por eso cuando la recibe su prima dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Porque todo lo que te dijeron se te va a cumplir. ¿Quién soy yo para que tú, la madre de mi Señor? Y entonces emite este cántico hermoso, ¿verdad? Yo soy la sierva del Señor. Yo vengo aquí para servirte, prima. Porque yo soy una jovencita. María tendría unos 15, 16 años. Y su prima quizás unos 60 años. Vengo a ayudarte a partir la leña, a ordeñar a la vaca, a la chiva. Vengo para que tú no te molestes. Yo voy a ir a traer el agua, porque todos estos eran trabajos de la mujer en aquel tiempo. Servir. Yo estoy aquí, dice Jesús, como el que sirve. Jesús no se cansa de mostrar esto. En el capítulo 13 de San Juan, no se quita sus túnicas, se amarra una toalla y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Trabajo vil que hacían solamente los esclavos, ni siquiera los siervos. Era un trabajo de esclavos. Por eso Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí tú los pies? No puede ser eso. Tú no me puedes lavar los pies. Al final les dice Jesús, entienden lo que he hecho. Si yo siendo el maestro les he lavado los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes. Descender. Lo vemos en Jesús y lo vemos en María. Y Jesús quisiera verlo en todos y cada uno de sus servidores, porque cada uno de ustedes, hermanos, está presente en esa cena. Cada uno de nosotros está presente hoy delante del altar, en donde Jesús vuelve nuevamente a invitarnos a tomar ese papel de servidores. Dice Jesús en ese texto de Juan, porque aquí yo estoy como el que sirve. Y es algo que tenemos que estar recordando continuamente, hermanos, porque naturalmente se nos da lo contrario. A ustedes y a mí no crean que yo estoy excluido de esto. Todos queremos la parte cómoda, queremos que nos sirvan, que nos traigan y batallamos para tomar el otro lugar. Y entre más alto estás, el padre de familia, el obispo, el sacerdote, el funcionario, entre más has avanzado, te es mucho más difícil ponerte al servicio. Nos vamos acostumbrando y el demonio empuja para que la soberbia siga deslizando nuestra vida, siga patinándose nuestro corazón. El apóstol Santiago nos dice que hay que humillarnos ante el Señor.
Nos dice en Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Señor, mírame, mira lo que soy. Soy tu esclavo, soy tu siervo. Una de las cosas que yo he comprendido y pues lo he visto en tantos santos y otros tantos personas es reconocer nuestras miserias, nuestro ser pecador. Señor, mira mi miseria, mi pecado. ¿Qué soy yo para que te fijes en mí? Mírame. O sea, reconoce lo que tú eres para que puedas reconocer realmente quién es grande. Y el único grande es Dios. Humíllate ante Él. Señor, soy un pecador, soy un miserable. Una de las oraciones que han tenido mucha trascendencia y que han sido de gran utilidad para la iglesia, especialmente para la iglesia del Oriente, es la oración que se llama la oración jesicasta o la oración del corazón de Jesús. Pueden conocerla si leen El peregrino ruso, Relatos de un peregrino ruso. En ella nos relata una oración muy simple que ellos trataban de repetir miles de veces al día. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Estar continuamente pidiéndole a Dios misericordia. Mira lo que soy, Señor. No me trates como merecen mis culpas. Soy un pecador, soy un miserable. Ten misericordia. Aplica en mí tu amor, tu misericordia, y no me dejes sin ella. Un texto que recoge esta oración del ciego Bartimeo. Señor, no pases junto a mí sin socorrerme. Mira que estoy ciego. Mira que he pecado. El ciego Bartimeo en la teología bíblica representa a este hombre que habiendo sido ya convertido, que habiendo ya conocido la luz de Dios, reincide en el pecado como nosotros. Reincide en el pecado y vuelve a la oscuridad. Y cuando oye que Jesús pasa nuevamente por ahí, le dice, Señor, Señor, ten misericordia, soy un pecador. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice Jesús a Bartimeo. Que vuelva a ver. Quiero volver nuevamente a la luz. Quiero volver a ser nuevamente tu amigo. Ten misericordia. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los Bartimeos modernos. Somos los que nos confesamos, los que hemos ido a un curso de iniciación, los que hemos ido a un cursillo, los que hemos entrado a la luz de Dios, pero luego nuevamente la comodidad, la soberbia, el egoísmo nos han nuevamente llevado al pecado. Y ahí regresamos nuevamente al sacramento de la confesión. Pero a veces lo hacemos con orgullo, lo hacemos como si tuvieran la obligación de perdonarme. En vez de entrar, Señor, ten misericordia de mí. Reconocer nuestra miseria y pedirle a Dios que actúe sobre esta miseria, que tenga misericordia de nosotros, para que podamos nosotros desarrollar una vida nueva, una vida ya en donde podamos ir saliendo de nuestro pecado. Mientras nosotros no reconocemos quiénes somos, es difícil reconocer quién es Dios. Y si no reconocemos bien quién es Dios, es difícil que Dios pueda obrar en nosotros obras grandes. Por eso María dice, porque Dios ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Porque santo es su nombre. Porque Él tiene misericordia de aquellos que son humildes, de aquellos que lo reconocen como Dios y como Señor. Y esta es la experiencia de María. Esta es la experiencia que ella ha visto en su pueblo, que ha visto en su propia vida. Dios se ha fijado en la humillación de su esclava y la ha levantado. Ha hecho obras grandes en ella y por ella, porque cuando eres humilde, cuando eres sencillo, entonces Dios puede usarte. Dios no puede usar a los soberbios, porque el soberbio siempre quiere tener un plan mejor que Dios. El soberbio se cree más listo que Dios. El soberbio piensa que los planes de Dios pueden ser mejorados, que en vez de ir a la izquierda sería mejor que fuéramos a la derecha.
Ya me imagino a Abraham, que le dice el Señor: Abraham, sal de tu pueblo al lugar donde yo te voy a mandar. Y Abraham le dice: a ver, Señor, primero muéstrame el plan, tengo que darle una revisada, no vaya a ser que te hayas equivocado. O Moisés, que le dice: toma al pueblo y llévatelo. Y en vez de llevarlo por el camino, pues donde no había mar, lo manda por el camino del mar. Si ustedes leen ese pasaje en el Éxodo, uno dice: qué rollo. Moisés le hubiera dicho, será su amigo, ¿no? Dice que con nadie hablaba así como cuates, más que con él. Oye, Señor, ¿no será que te equivocaste? ¿No será que en vez de a la izquierda era a la derecha? Mira, Señor, agarra la onda. De este lado por donde me estás mandando es el mar. El soberbio, ¿no? El que cree que piensa más y mejor que Dios. ¿Cómo lo va a usar Dios? Dios usa al que dice: Señor, aquí está tu esclavo. Es decir, no tengo ni siquiera boca para hablar. Tú di rana y yo salto. No cuestiono. Rana. Rana. ¿Y qué haces? Saltar. ¿Por qué? Porque Dios dice rana. A ese es al que puede usar. Porque a ese le dice: dale para la derecha. Sí, Señor. Y ves allá que está el mar y dices: ay, Carlitos, quién sabe, pero ahí voy, va. Hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que tú y yo no conocemos. Pero es un plan perfecto, maravilloso, hermoso. Pero siempre decimos: ¿será que es el bueno? Y por eso Dios no nos bendice, por eso Dios no bendice nuestro camino. Porque siempre queremos pensar más que Dios, mejor que Dios. Eso no es posible. Dios ha hecho obras grandes en mí y por mí, porque yo obedezco como esclava. A ver, Virgencita Santa, a ver, María, sabes que vengo de parte de Dios y sabes que Dios te ha escogido para que seas la madre de su Hijo. Así que vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo. Y le llamarás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo, etcétera, etcétera. María tomaba nota. ¿Podrías venir mañana? Lo voy a consultar con mi asesor. Déjame pensarlo porque sabes que ya tenía otros planes con José y no sé si a él le vaya a parecer muy bien esta idea. ¿Qué te parece, señor Ángel, si regresa usted mañana? Hágase como tú dices. Y vaya que no entendió mucho de lo que le dijo. Porque para empezar, el Espíritu Santo es novedad del Nuevo Testamento. Así que cuando le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella, dijo: ¿what? Pero no cuestiona. ¿Qué será el Espíritu Santo? ¿Quién sabe? Pero que se haga así. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Pues como me dices. ¿Y qué va a pasar? No sé. No sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pensar José cuando le diga de esta historia, ni qué van a pensar mis padres, ni qué va a pensar la sociedad. No sé, no me interesa. Soy la esclava del Señor. Yo soy la esclava, no tengo voz. Tú me dices rana y yo salto. ¿Cómo sería nuestro mundo, hermanos? ¿Cómo sería nuestra propia vida si nosotros pudiéramos decir: Señor, di rana y yo salto? Si nos olvidáramos de nuestros privilegios, si buscáramos tomar los lugares más humildes, si buscáramos que nuestra vida estuviera orientada completamente al servicio de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestra renovación, de nuestra iglesia, ¿cómo sería? Les voy a decir cómo sería. Sería maravillosa porque Dios nos usaría libremente. Pero como sabe que siempre le vas a poner un pero, ay, es que hoy no puedo. Ay, es que fíjate que no sé qué. Ay, Señor, ¿no te podrías esperar mañana? Se me hace que hay un plan mejor, Señor. ¿Sabes qué, Señor? ¿Sabes qué? Siempre tenemos un ¿sabes qué? Un pero para Él. María no. ¿Por qué? Es bien simple.
porque los esclavos no tienen voz. No pueden objetar, no pueden decidir, simplemente pueden actuar y hacer lo que el amo les diga. El Señor les dice, rana, salta, y tú saltas. ¿Cómo sería nuestro mundo? Hermanos, sería maravilloso, porque le permitiríamos a Dios obrar en nosotros, porque le permitiríamos ser un instrumento libre y gracioso de su voluntad en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestro movimiento eclesial. En todos lados seríamos un instrumento, porque si Dios dice rojo, rojo, verde, verde, amarillo, amarillo, y te usaría para ir transformando tu casa, tu sociedad, tu iglesia, tu grupo. Pero como no somos así, sino somos como el fariseo que quiere el primer lugar, que quiere ponerse la filacteria, que quiere que todo mundo le llame maestro, como no está dispuesto a servir a nadie, ni a escuchar y obedecer a Dios, entonces Dios está arruinado. ¿Dónde encontrará más Marías, hermanos? ¿Dónde encontrará más gente que le diga, hágase como tú dices? ¿Dónde encontrará más siervos? ¿Dónde encontrará gente que le escuche y no le discuta? ¿Dónde encontrará gente que verdaderamente tenga a Dios por Dios y que se entienda a sí mismo como un ignorante, como alguien que tiene que escuchar la voz de un superior porque tú no sabes para dónde vas? ¿Dónde encontrará Dios esta gente? Esos, hermanos, esos son los santos. Y los santos son los que han cambiado la iglesia. Los santos son los que han cambiado la sociedad. Los santos son los que han cambiado nuestro mundo. Pero no hay muchos. Y por eso el mundo no termina de transformarse. Porque falta más gente que como María le diga, aquí está la esclava, hágase en mí como tú digas. Yo quisiera hoy invitarlos a tomar esta actitud mariana. Hágase. Renunciar a ti mismo, renunciar a tu voluntad, tomar esa posición kenótica de abajarse, de humillarte, de llegar a decir, sí, estoy en el piso, no soy nada, tú eres el todo y yo soy la nada. Tú ordena y yo hago. Te abro completamente mi vida, mi corazón, mi voluntad para que tú la guíes. Y si tú me dices que tengo que tirarme de este techo, de ese techo me voy a tirar. Y si tú me dices que camino a la izquierda, camino a la izquierda. Y si tú me dices lo que tú me digas, estoy dispuesto a hacerlo. Sin cortapisa, sin discusión, sin argumentación de ningún tipo. Aquí está tu esclava, aquí está tu siervo, Señor. Manda que tu siervo escucha. Y estoy listo, pronto, la cintura ceñida, mi bastón en la mano, para tomar el camino que me digas. Camino del mar. Camino del mar. Si nosotros tomamos, y esta fuera la única resolución que tomáramos de nuestro retiro, hermanos, yo les aseguro que muchas cosas en tu casa, en tu comunidad y en tu iglesia cambiarían. Hoy necesitamos esta actitud mariana de servicio, esta actitud mariana de kénosis, esta actitud mariana de ser, sentirse, saberse y actuar como un esclavo de Dios, siempre dispuesto a obedecerle en todo lo que Él diga, sin argumentación, sin cortapisa y sin dilación. Pidamos en esta Eucaristía, mis hermanos, que Dios nos conceda esta gracia. No es fácil, porque choca violentamente contra nuestra voluntad, que es el bastión final donde se esconde Satanás. Desde ahí busca controlar tu vida para que no obedezcas a Dios. Pidámosle la gracia de ir bajando, de irnos anonadando, de irnos humillando para poder responder con generosidad
a la voluntad de nuestro amado Padre. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.